Y esta vez vamos a hablar del mundo digital, tecnológico y más allá. Tenemos con nosotros a Juan David Botero, él es ingeniero, exalumno además, y está en BCC Innovation. Cuando os vaya nombrando vais subiendo y mientras voy contando algo sobre vosotros, les tengo aquí y creedme que va a ser una mesa, Juan David, que promete, ¿no? Muchísimo. Promete muchísimo, bien. María, a ver, aquí hay reto, porque toca tema pronunciación. María, ¿cómo digo esto de manera elegante? Coopers. Ah, esa UE tenía su truco, ¿eh? María Coopers, ella es CEO y cofundadora de Miss Tipsy. Agiliza el proceso de digitalización de restaurantes y muchísimo más que nos va a contar María. Eva Tomás. Eva pasa del mundo del retail al mundo startup, fundando Manzanin. Es un marketplace que permite hacer la compra semanal de alimentación y frescos en tiendas de proximidad y mercados municipales y con entrega a domicilio, ¿no, Eva? Perfecto, correcto. Adrián, Biomakers. Adrián Ferrero, que ha fundado además 4 startups. Ya van 4. Bien. ¿La primera es más difícil que la cuarta? ¿O cómo No, va la esto? última es la más... Ah, sí, ¿eh? Sí, porque es la que, en donde pones más empeño. Ah, y la quinta todavía Bueno, no. Bien. de momento vamos a seguir Bien, con la cuarta. Bien, cuando hablemos de qué vas a hacer en el futuro y de proyectos, ¿no? Oriol Reui, Too Good To Go. Hey, suena bien eso, ¿no? Suena bien, suena Too bien. Good To Go. Una app en la que luchas contra el desperdicio. Como Ni dice más el ni nombre, menos. demasiado bueno como para dejarlo escapar. Totalmente de acuerdo. Hablaremos de inteligencia artificial, de un montón de cosas. Juan David, ¿qué mesa tienes? Les damos un aplauso. Un aplauso, por favor. Gracias. Bueno, tenemos una hora difícil, ¿no? Justo después de la comida, pero yo creo que está tan interesante que no va a ser un problema. Hablamos de digitalización, sistematización, machine learning, plataformas. Son conceptos que hace unos años era casi que impensable relacionarlos con gastronomía y ahora no solo están afectando bastante el sector, sino que se han vuelto una herramienta principal, aunque como vamos a ver hoy todavía quedan muchos retos y todavía tenemos mucho terreno por avanzar, ¿no? Entonces, pues nada, primero conocerlos un poco en palabras de ustedes. Si quieres empezamos por ti, María, de Miss Tipsy, que nos cuentes un poco de qué se trata la plataforma y cómo gestionamos un restaurante desde la nube. Sí, Miss Tipsy es una solución que empezamos porque vimos la necesidad de ofrecer una solución moderna en la nube a los hosteleros para controlar su negocio. Y esto va por una parte, por toda la parte de ventas, que conocemos todos, que es todo el servicio, el día a día, qué vendes, a qué hora lo vendes, quién lo vende, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí es también toda la parte del suministro de las compras, inventario, el coste de tu producto y es realmente la combinación de los dos. Y yo siempre digo que Miss Tipsy es el corazón del restaurante donde pasa toda la información. Y a partir de ahí podemos gestionar unos clientes, tenemos una solución para reservas, para el delivery y ahora estamos empezando a hacer justo ese tipo de integraciones para ofrecer una solución global al hostelero que implica la gestión de los deliveries, Just Eat, etcétera, etcétera, las plataformas de compras. En principio, nuestro objetivo es ofrecer una solución realmente que permita al hostelero, y yo estoy hablando del hostelero no de grandes empresas y la hostelería organizada, pero estoy hablando del hostelero de toda la vida, permitirle gestionar su negocio. Y bueno, entonces seguimos con Eva de Manzanin. Vienes del sector retail y varios años y ahora has dejado todo y una startup. Cuéntanos un poco. Exacto, y me lanzo a emprender. Según los últimos estudios, se prevé que en los próximos 3 años se multiplique por 6 la venta online de alimentos frescos. Y esto estiman que va a impactar en el cierre de un 15% de las tiendas físicas, tal y como las conocemos. Entonces, bueno, desde Manzanin lo que estamos haciendo es intentar ayudar a estos comercios tradicionales en la transición a este mundo digital. Nosotros somos un marketplace, es una plataforma que ahora mismo está operativa en Barcelona, para que a través de nuestra web o nuestra aplicación puedas hacer tu compra semanal de alimentación y sobre todo frescos en mercados municipales y tiendas de barrio con entrega a domicilio. Entonces, tú al final estarás comprando producto de la mejor calidad, de comercio de proximidad y de comercio tradicional de toda la vida,
con todas las ventajas de un e-commerce, con entrega al mismo día, con franjas de entrega de 1 hora, con pago a través de la aplicación, con plataforma e-commerce móvil, o sea, con todas las ventajas que podrías tener a través de un Amazon, por decir un nombre así como muy, muy temido, ¿no? Pero comprando en un mercado tan tradicional como el mercado de la Boquería o de San Antonio en Barcelona, y pudiendo recibir esos productos a tu casa e incluso lo que ponemos a manos del cliente es un chat con cada uno de los comerciantes. Entonces tú puedes, aparte, pues tú puedes ver tu catálogo de productos, añadir los productos, ponerlos en tu carrito, pero luego puedes hablar con el pescadero y preguntarle si tiene una lubina para hacer al horno para 5 personas porque tienes una cena. O que te recomiende si las fresas ahora son de temporada. Entonces ahí generamos esa interacción tan propia del mundo físico. Claro, llevando el mundo físico al mundo digital, ¿no? Y las interacciones que tenemos todos los días. Genial. Y tú, Adrián, cuéntanos un poco de Biomakers y de qué se trata todo este tema del análisis de la Tierra. Bueno, pues siguiendo un poco la analogía que decía del mundo físico al mundo digital, Biomakers es una empresa que nace en el año 2015 en San Francisco, de la mano de Alberto Acedo y mía. Decidimos trasladarnos allí para desarrollar una tecnología que permita ver aquella parte que no vemos con nuestros ojos, que es esa comunidad de microorganismos que nos rodean y que de alguna manera influyen directamente o indirectamente en nuestro día a día. Y decidimos aplicarlo además en el origen, en el suelo. El suelo entendido como el soporte en el que las plantas desarrollan su ciclo vital y que tiene una función más allá de sostener las plantas. Entonces decidimos, a través de tecnologías de secuenciación masiva de ADN, una manera de leer el ADN que nos permite identificar a todas las bacterias, todos los hongos, todos los microorganismos que habitan el suelo, y a través de técnicas de computación inteligente, lo que es la inteligencia artificial, cruzando esa nueva capa de información con otros parámetros, pues darle un significado a cómo estos microorganismos nos impactan. Y cómo nos impactan además en distintas dimensiones. Porque si nos ponemos a pensar en cómo una bacteria individualmente tiene una influencia en la comida que comemos, porque no olvidemos que los microorganismos son esenciales para nuestra vida, nuestro día a día. De hecho, la digestión es un proceso que sin bacterias y hongos de distintos tipos no sería posible, y la única manera que tenemos de inocularnos de microorganismos, que suena un poco raro, ¿no? Comer bacterias, pero bueno, se ha siempre estigmatizado a todos los microorganismos desde un punto de vista negativo, pero hay muchos que tienen una función positiva. Entonces, ser capaces de entender qué pasa en el origen para saber cómo nos influye a nivel de alimentación, digitalizar esta información y que con ello puedan los agricultores tomar decisiones mucho más eficaces desde el punto de vista de qué tipo de prácticas agrícolas desarrollan o qué tipo de información nos dan a los consumidores cuando compramos unas manzanas en el mercado, pues bueno, eso es lo que venimos haciendo desde el año 2015. Nuestro primer desarrollo ha sido aplicado a la industria del vino, donde además de haber esta dimensión de producción, existe la dimensión del sabor, el potencial fermentativo, el terroir de los vinos, y nos parecía muy interesante empezar ahí. Estamos trabajando con más de 200 bodegas, tanto de California como de Europa. California es donde se concentra la actividad enológica de Estados Unidos, y desde hace 4 meses ya hemos expandido esta tecnología a todos los cultivos y hemos descubierto una nueva aplicación que es ver los efectos reales que tienen todos los productos que utilizamos en el campo, a nivel de fertilización o a nivel de protección de las plantas o fitosanitarios. Entonces ahí andamos con esta plataforma tecnológica viendo distintas vías de monetización y al final de entregar valor a los consumidores y a la sociedad. Estupendo. Y entonces ahora seguimos con Oriol, que pues tiene su compañía Too Good To Go y tiene un hashtag muy interesante que es la comida no se tira, ¿no? Exactamente, la comida no se tira y venimos de comer, hemos comido súper bien, y yo justamente ahora os voy a hablar de la comida que nadie quiere. Y es que hay un dato que a mí personalmente me choca mucho, y es que 1 de cada 3 alimentos que se produce acaba en un cubo de la basura. 1 de cada 3.
Entonces, ante esa barbaridad, nos dimos cuenta que habíamos de encontrar una solución. Entonces, ¿por qué no aprovechar las tecnologías que tenemos hoy tan disruptivas para darle salida? Entonces, creamos Too Good To Go, que es una app móvil, una app gratuita que lo que hace es conectar establecimientos, supermercados, panaderías, fruterías, hoteles, y para que puedan dar salida a todo ese excedente que tienen al final del día. Entonces, es una app muy sencilla que te geolocaliza y encuentras cerca de ti sitios pues, que ese día, si tú no lo salvas, van a tirar comida a la basura. La magia de Too Good To Go es que lo que compras es un pack sorpresa, porque una panadería, por ejemplo, no sabe si hoy le van a sobrar croissants, si serán quiche, si será pues, barras de pan. Entonces, tú lo que compras en Too Good To Go es una Magic Box de aquellos productos que si no se venden se van a tirar y los compras a un precio muy reducido. Quizás 10 euros lo vas a comprar a 2,5 €. Esto nació hace pues, 2 años y medio en Dinamarca y hace unos días llegábamos a 10 millones de comidas salvadas de la basura en 9 países de Europa. Espectacular. Pues yo creo que lo siguiente es que hablemos un poco de todo este tema tecnológico. Generalmente causa resistencia inicialmente en la sociedad, ¿no? Y ha pasado en otras industrias y efectivamente en la gastronomía, desde el tema, por ejemplo, de la descentralización de los servicios, ¿no? Siempre que hemos visto este fenómeno en otras industrias ha habido resistencia, ha habido gente que dice, bueno, qué tan bueno es que yo me salte un intermediario o esté conectado directamente, ¿no? Con las dos partes de la cadena. ¿Cómo ven ustedes esto y cómo podemos concientizar a la gente de que por acá es el camino o por el contrario deberíamos tomar otro? ¿Qué dice María? Sí, yo creo que obviamente lo que está pasando en España o lo que estamos viendo en España en el sector de la hostelería es lo que, como bien has dicho, se han digitalizado otros sectores antes. Y eso también tiene que ver seguramente por el perfil del hostelero en general, que es un perfil que, aparte de ser hostelero, es súper complicado. Para mí es uno de los trabajos más complicados que hay. Lleva un restaurante y todos los aspectos que tienes que gestionar. Entonces, al final, hasta que no lo tiene que hacer y que hasta que no realmente ve que ahí va a ganar en vez de perder, va a costar. Entonces, nosotros también vemos que hay un cambio. También vemos que todo el trabajo que estamos haciendo desde aquí, se está haciendo desde todos lados, de educar al hostelero y un perfil que cada vez es más profesional, que está cambiando. Y nosotros realmente vemos que cuando empezamos a trabajar con clientes que antes no han estado digitalizados, que realmente les mejoras la vida y realmente están ganando más dinero, tienen más control, tienen más tiempo libre, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo y es una cuestión de tiempo cuánto tardas, ¿no? en cambiarlo. Y yo creo que estamos en pleno cambio. Ya no es un futuro. En el futuro vamos a trabajar así. O en el futuro vamos a estar integrados con herramientas que permiten controlar porque eso también es dinero al final del hostelero, ¿no? Que lo estamos comentando antes. Que en futuro vamos a estar trabajando integrado con mercados como lo que hemos visto antes también aquí, productores locales, que tiene todo el sentido del mundo, que el hostelero tenga acceso a esto y que sea toda una automatización. Entonces, yo creo que al final es intentar a trabajar con ellos, enseñarles y poco a poco lo vas logrando. Sin duda hay una resistencia, yo creo, tanto en el origen, a nivel de productor, de agricultor, como en los intermediarios, como luego el intermediario, el que utiliza la comida, el restaurador. Pero al final, habiendo una demanda que motive ese salto a la digitalización, esa transparencia en la información, al final, si yo pido un plato, quiero saber un poco el origen, no tanto o no solo cómo se ha hecho, sino de dónde viene, cuáles son los ingredientes, y esa, vamos a decir, trazabilidad o esa transparencia en la información es la que motiva que el agricultor o el intermediario pues, estén forzados a hacer ese salto digital. Justo, yo creo que en ese sentido, y un poco como apuntaban, por ejemplo, en el caso de Too Good To Go, es un ejemplo anecdótico, pero a veces tenemos fruterías en la aplicación que son personas mayores que nunca habían utilizado tecnología antes, que les explicamos sobre Too Good To Go y dicen, ok, quiero estar, enséñame a ver cómo funciona esto de un móvil para poder estar dentro. Y al final yo creo que va un poco al hilo de lo que comentabais, que siendo un poco escéptico, creo que al final, si la tecnología tiene un fin, no es el fin, sino que tiene un fin de uso, eso es lo positivo. La tecnología es la herramienta. Si el restaurador tiene una necesidad que cubrir, entonces la tecnología está bien usada. Lo que sí que se ha de evitar es intentar caer en lo opuesto, de decir, quiero usar blockchain, ¿por qué quiero usarlo? No sé para qué ni qué me va a aportar.
Sí, además, yo creo que aporta valor de cara al posicionamiento y a la diferenciación en el mercado, que cada vez es un mercado más competitivo, que demanda más calidad, que exige mucha más transparencia. Entonces, hacer ese salto puede ayudar a la competitividad, sin duda. De hecho, el propio usuario cada vez se está acostumbrando más, ¿no?, a tener la información a mano, a tener los productos a domicilio, a que todo sea muy rápido, muy fácil y todo online. Y cada vez el usuario joven cada vez es más así. O sea, nosotros trabajamos con mercados municipales. Si tú vas un día entre semana a un mercado municipal, o sea, en Barcelona, aquí, donde sea, la media de edad que encuentras de clientes comprando es muy elevada. Entonces, es un sector que tiene que reconectar con un usuario, con un cliente mucho más joven. Y este cliente no está yendo físicamente al mercado, sino que está navegando por Internet y esperando que le traigan los productos a casa. Claro, porque uno de los miedos también es que toda la digitalización deshumanice un poco, ¿no?, como las relaciones que tenemos, y que ahora yo solo puedo comunicarme con una app y qué pasa con la persona que está al otro lado. ¿Creen que deberíamos empezar a humanizar, o si ustedes dentro de las plataformas que están desarrollando están teniendo en cuenta este factor humano, o cómo lo ven? Pero eso no es cierto, yo creo que justo es el contrario. Justo lo que la tecnología te ofrece o la digitalización es tener contacto. Hablamos de WhatsApp, hablamos de Facebook, ¿no? Yo soy alemana y yo al final ahora sé que la gente en mi cole hace porque les veo en Facebook, han tenido hijos, etcétera. Lo mismo aquí, cuando tú puedes comunicar con el productor por una app y al final pones cara. Yo creo que el gran reto está en la humanización, ¿no? Bueno, exacto, porque yo me refiero más que no es un todo... Amazon, ¿no? Obviamente. Hay un Internet como más frío, ¿no?, que Sí. es a lo mejor Sí. el que nos han vendido durante mucho tiempo, y nosotros hablamos de un Internet cálido, ¿no?, el de las personas, el que justamente Sí. lo que hace es acercar en lugar de distanciar. O sea, y nosotros por eso desde un inicio nos pareció fundamental la parte esta del chat dentro de la aplicación, Claro, que te permitiera establecer esta relación, y nosotros lo hemos visto que, o sea, hay clientes que han empezado a comprar a través de nuestra plataforma y luego se han ido a conocer al tendero porque ya habían generado una relación personal de, oye, es que cada semana te estoy comprando y me estás contando las naranjas y las mandarinas, te quiero ir a conocer, y nos han enviado la foto de, oye, nos hemos conocido. Entonces, ¿qué acerca más que eso? Sí, de hecho, vemos un poco lo que ha sido la evolución de la digitalización. Hemos pasado por una digitalización, un Internet las personas, luego hemos pasado a un Internet las cosas, y seguramente en algún momento se haga una conexión a Internet de las historias, porque al final es lo que gusta, ¿no?, saber qué hay detrás de un producto, quién está detrás, qué historia tiene, qué formación tiene, me fío, no me fío. Eso es lo que al final cualifica una decisión de consumo. Justo, yo creo que al final existen las dos tendencias. Por un lado, la de humanizar. Creo que el ejemplo de Manzanin es muy bueno en ese sentido. O, por ejemplo, Too Good To Go, que tú al final vas a la tienda a recogerlo y al final intentamos pensar en slow food, comercio local, en crear esas historias, etcétera. Pero también creo que, por otro lado, hay mucha tecnología usada para deshumanizar. Pues ghost kitchens, restaurantes que no hay personas y son máquinas al 100% que te cocinan el plato. Que yo creo que al final no se trata de decir humanizo o deshumanizo, sino que hay momentos o incluso personas. Quizás en tu día a día vas muy liado y te interesa que un robot te haga la comida, pero luego el viernes a la noche quieres esa carne y ese pescado de un frutero, o sea, de un pescatero cercano a ti o lo que sea. Yo creo que al final, hoy en día, la tecnología nos está llevando hacia los dos lados. Se trata de decidir cuál queremos usar y cuándo lo queremos usar. No sé qué opináis en ese sentido. Sí, sí, sin duda, sin duda. Además, hay que jugar mucho con el factor de las modas, ¿no? Porque parece que a través de una app puedo pedir a un restaurante que no es un restaurante al uso, sino que es eso, una combinación de robots que van seleccionando ingredientes, los combinan a unas temperaturas y al final hay una entrega a domicilio de un repartidor que es un tercero. Pues bueno, es una moda que existe ahí, que está ahí, y es la que estamos viviendo. ¿Hacia dónde nos va a llevar eso? Bueno, vamos a ser nosotros los que dirijamos esa demanda, además. Sí, exacto. Digamos que me referí un poco también a la idea inicial que la tecnología puede llegar a ser fría y deshumanizar, pero yo creo que la tarea es esta, ¿no? Que cómo cada una de las soluciones puede llegar al contrario a crear esas y a tejer esa sociedad, ¿no?, y esas conexiones que antes no se generaban tan fácilmente. Entonces, como para hablar un poco en un sector ya de emprendimiento en el que estamos, que nos cuenten un poco de cómo ha sido el proceso de emprendimiento, cómo entre ahora como este boom tecnológico que está viendo, cómo llegar al público, cómo captar clientes y cuál ha sido como la estrategia de salir un poco del mar de toda la otra competencia que puede haber y cómo nos destacamos.
si quieres. Primero soy yo primera, siempre. Po- ¿Cómo nosotros empezamos con...? Tu pregunta es cómo empezamos con la idea de... Sí, ¿cuál ha del sido tu proyecto. proceso y ahora cómo llegas al mercado? Sí, que nosotros vimos que había una clara necesidad de modernizar ese sector. Eso que siempre digo, que nadie me lo cree, pero el 80% de los hosteleros siguen trabajando con caja registradora, entonces hay una necesidad muy grande. Obviamente había soluciones en su momento que en el mercado, que eran soluciones que no estaban en la nube, que no estaban basados en un modelo SaaS como el nuestro, accesible para cualquier hostelero, etcétera, etcétera. Y al final, con toda esta idea, decimos, mira, vamos a crear un proyecto que nos permite realmente ofrecer la digitalización a cualquier establecimiento, cualquier hostelero que quiera hacerlo, ¿no? Y con eso empezamos a desarrollar. Y al final es un tema muy complejo porque piensas, bueno, hago un software y tardo 3 meses o 6 meses y al final no es así, es un proceso muy complejo. Y ya cuando llegamos a un punto, cuando decimos, mira, podemos venderlo, ya es una cosa que no nos da vergüenza y funciona bien, porque además es muy importante, en mi caso, y probablemente en todos, pero yo siempre digo, en mi caso, si no funciona, realmente estás librando todo el negocio de un hostelero, ¿no? Entonces, al final, cualquier fallo que pueda tener es bastante grave. Y a partir de ahí nos encontramos con la pregunta, ¿y cómo vendemos eso? ¿Y cómo llegas a los hosteleros? Es que a un hostelero complicado. Yo decía, bueno, por Internet, y yo mismo, ¿por Internet qué vas a vender a un hostelero por Internet que no está en Internet? Y al final empezamos a probar varias estrategias y la que mejor nos funcionó hasta hoy en día era la parte online. Y en la parte online, al final comunicando con un hostelero como con cualquier otro humano. Y en nuestro caso... somos la empresa fuimos de verdad uno de los primeros que empezamos a vender algo a hostelería por Facebook y nos funcionó muy bien y hasta hoy en día es una fuente donde obviamente cuando vas creciendo y vas conociendo y ahora ya estamos en muchos sitios y al final hoy en día el 25 o 30% de nuestra captación viene a través de recomendaciones por otros clientes o por los propios clientes que están abriendo. Pero al final en nuestro caso ha sido la clave. Y ahora también luego llegas a acuerdos estratégicos con otros players o otras startups, etcétera, etcétera. Bueno, en nuestro caso, Manzanín nace un poco... O sea, la historia es como que nace un poco fruto de mi propia necesidad. Yo trabajaba en una multinacional, trabajaba fuera de Barcelona, estaba a 1 hora de Barcelona, con lo cual cada día iba, volvía... Y llegaba a casa, todo estaba cerrado, con lo cual si tenía que hacer la compra o compraba en tiendas que abren prácticamente pues esto, ¿no? 24 horas, o me iba el sábado por la mañana renunciando un poco a mi tiempo libre, a mi ocio, a irme al gimnasio, pues me tenía que ir al mercado, ¿no? Las tiendas que a mí me gustaban no abrían o no eran compatibles con mi horario. Yo trabajaba en el sector digital, soy compradora online, pues compraba los libros, usaba la banca online, compraba viajes y dije, oye, pues... vamos a ver si puedo comprar en estas tiendas también a distancia para así resolver el problema. Y descubrí que no había ninguna plataforma que estuviera dando esta solución para pequeño comercio, para comercio tradicional, para mercados. Sí, para supermercados, pero no para este tipo de comercio que era donde yo vi que faltaba, ¿no? Y que había esa necesidad. Y decidí, pues bueno, que ya que no estaba, iba a moverlo yo y iba a crear Manzanín. Luego, nosotros cuando arrancamos, nacemos como algo mucho más amplio, en el sentido que nos pretendíamos ser como una especie de Amazon del pequeño comercio, no solo alimentación, sino cualquier vertical. Teníamos farmacias, ferreterías, floristerías, o sea, íbamos a digitalizar todo el pequeño comercio. O sea, a veces los emprendedores pecamos de exceso de ambición, ¿no? Que está muy bien porque, oye, hay que lanzarse y hay que ser atrevidos, pero también hay que escuchar el mercado. Y hay que ser capaces bueno, lo que tanto se usa, ¿no? La palabra pivotar, pero es así, ¿no? No estar demasiado enamorados de nuestra propia solución y ser capaces de irnos adaptando a lo que pasa. Entonces nos dimos cuenta que lo que realmente tenía atracción y donde había un valor añadido que el cliente percibía era en alimentación y sobre todo en frescos, que lo que era pues flores, ferretería, tecnología, que había u otras soluciones digitales mucho mejores porque eran especializadas o que el cliente no estaba percibiendo un valor por el hecho de que la tienda fuera la de la esquina.
pero que en cambio pues comprar el pescado en una pescadería tradicional sí. Y ahí es cuando, bueno, cuando de alguna manera pues pivotamos la solución, abandonamos todos esos verticales que no funcionaban, nos centramos en alimentación y frescos y sobre todo en mercados municipales. Pero bueno, un poco también como aprendizaje, ¿no? A nivel emprendedor, esta capacidad de escuchar el mercado, de saber, de recoger el feedback de tus usuarios y de tus clientes y de adaptar la solución. Bueno, en nuestro caso es un poquito diferente, porque veníamos de una experiencia previa, habíamos fundado el primer centro de diagnóstico genético especializado en secuenciación masiva de ADN para enfermedades humanas, y lo que veíamos es que el potencial de esta tecnología iba más allá de la salud. Y concretamente en una cena que tuvimos en Toro, con enólogos, que como hay muchos enólogos allí, pues que casi todos los amigos que teníamos eran del mundo del vino, empezamos a entender que había una necesidad para comprender todos esos procesos de fermentación que eran totalmente desconocidos. O sea, al final se conocían 2 o 3 especies que eran las que principalmente dirigen las fermentaciones, pero la intuición nos dice que ahí participa mucha más gente, sobre todo si usamos una materia prima que viene del viñedo y que además fermenta espontáneamente. Entonces, este fue un poco el pistoletazo de salida. Trazamos una hoja de ruta que venía, bueno, primero desarrollar la tecnología, validarla, y ahí ya empezamos a hacer también tracción de mercado con distintas bodegas, ¿vale? Entendiendo si esto tenía sentido, la propuesta de valor, hacia dónde debíamos de dirigirla, porque todavía no teníamos muy claro si iba a ser para el consumidor decirle un poco en función de las dinámicas microbiológicas del proceso de elaboración si el vino iba a saber de una manera o de otra, o si iba a ser más útil a nivel técnico y de diferenciación si nos centramos en el origen. Y efectivamente esa fue la propuesta de valor. Con la validación hecha con la tecnología lista, pues al final boca a boca ha sido el principal factor de aceleración, y a medida que hemos ido expandiendo a otros cultivos hemos visto también valor muy directo que inicialmente no comprendíamos. Por ejemplo, tenemos una experiencia con un cliente que además puedo mencionar porque nos ha permitido, se llama Agrofresh, dan soluciones para la industria para conservar la fruta fresca, y lo que nos dijo es: quiero comparar manzanas orgánicas o ecológicas y manzanas tratadas de manera convencional, a ver qué diferencias hay a nivel microbiológico. Bueno, nosotros hicimos nuestros estudios y fue muy curioso porque lo que descubrimos es que aquí están las ecológicas y aquí las convencionales, ¿no? Las ecológicas tenían una biodiversidad mucho mayor, es decir, cuando las comemos nos inoculamos mucho más, pero a nivel de riesgos alimenticios, las convencionales eran mucho más seguras. Entonces, la pregunta no es ¿qué es mejor? La pregunta es, para un colegio donde los niños tienen que desarrollar su sistema inmune, ¿qué manzanas nos llevamos? Pues seguramente las que les hacen estimularse su sistema inmune. Pero para un hospital donde hay enfermos que se están recuperando, seguramente no queremos que tengan riesgos sanitarios. Nos vamos a hallar las convencionales. Bueno, pues este tipo de información, gracias a la digitalización y al trabajo que estamos haciendo todas las startups que trabajamos en este ámbito, es posible conocerlo. En el caso de Too Good To Go, pues todo empezó en un buffet libre, cuando nos dimos cuenta de la gran cantidad de comida que se tiraba y que el personal a la hora de cierre esa comida perfecta la cogía y la tiraba directamente a la basura. Entonces fuimos a hablar, entendimos el por qué pasaba eso y nos dijo que no podía donar. Y yo creo que aquí la primera lección es identificar muy bien una necesidad y compartirla con tu potencial futuro cliente. Entonces, a partir de ahí, la idea fue, bueno, vamos a hablar cada uno con 10 y vamos a entender realmente si tienen esa necesidad o no. Entonces, se trata, yo creo que la segunda cosa en el mundo de la startup es salir muy rápido al mercado, aunque no sea con un producto, pero validar rápido tu idea. Como apuntaba Eva, pues eso, pivotar si hace falta si no tenemos 100% seguro que vamos por ahí. Y al hilo de lo que decía de las diferentes verticales, yo creo que otra cosa clara y clave en Too Good To Go fue el hecho de focalizarse. Creo que el foco al principio es algo también esencial, de decir, es un producto tal como es así, no se va a personalizar ad hoc, eso hace que sea escalable, otra palabra que gusta mucho, pero que realmente es súper importante. Y quizás lo que añadiría, y al final si Too Good To Go es viable hoy, creo que es por el hecho de que es muy simple.
Al final, si nos vamos a un gran supermercado y hemos de complicarle la vida para que solucione su excedente alimentario, nos va a decir que ya sabemos dónde está la puerta. Entonces, al final, que sea muy simple operacionalmente es algo que yo creo que en las startups, en muchos casos, nuestro cliente va a valorar. Y finalmente, último tip que para mí es clave, es atreverse. Y obviamente no se trata de cegarse y aunque te digan no 100 veces, no cambiar, pero sí que es cierto que en nuestro caso muchas veces nos han dicho la de estáis locos, esto no va a funcionar, ¿quién va a comprar? Sobras, pero al final ahora es una realidad, con lo cual yo creo que también es ese paso de decir atreverse, intentarlo e intentarlo tantas veces como haga falta. Hasta el final. ¿Y cuál fue la estrategia para cambiar esa forma de comunicación de que no son sobras, sino que es alimento que se puede consumir? Al final, en el caso de Too Good To Go, siempre lo decimos, es el hecho de probarlo. Cuando tienes una experiencia, compras un pack sorpresa y ves que es producto fresco, de calidad, simplemente que si no se ha vendido a la hora de cierre, el día siguiente ya no se puede vender, que es un producto perfecto hoy, es la forma de verlo. Entonces siempre animamos a que alguien se atreva e invierta esos 2-3 euros en comprar esa Magic Box. Pero a la vez, obviamente, sí que es cierto de que cómo comunicamos, por ejemplo, no utilizaría esta frase para hacerlo comercialmente, sino que, por ejemplo, diría salvar comida de calidad. Entonces, por ejemplo, el mensaje que comunicamos creo que es algo también fundamental en el tipo de producto o servicio que ofrecemos. Bueno, es que también hay un cambio social, ¿no?, que os ha acompañado, que Sin supongo duda. que a lo mejor un concepto como este hace 5 claro. años hubiera sido mucho más complicado, pero ahora el simple hecho de saber que se está desperdiciando esa comida es como que ya nos empezamos a poner todos nerviosos con eso. Totalmente, totalmente. Al final está claro que el hecho de la tecnología y la digitalización creo que también nos hacen más open-minded en muchos sentidos y que también pues, conceptos como este, que seguro que 5 años atrás serían una locura, hoy es una realidad para poder usarse. Bueno, y sin menospreciar el ahorro económico que puede tener. Eva, tú nos hablabas ahora de pivotar, que es algo tan común en el argot de las startups y digamos que teóricamente suena muy bien, pero a veces no es tan fácil de hacerlo en la práctica. ¿Cuál fue ese proceso de llegar y tomar la decisión en algún momento, bueno, por acá no es el camino, vamos a enfocarnos por acá? Bueno, es un proceso es complejo porque no hay un manual para ello, ¿no? Con lo cual, o sea, esto es como en la vida, ¿no? Que muchas veces te encuentras en encrucijadas personales, ¿no? O sea, yo dejé mi trabajo para lanzar una startup. Son decisiones donde puedes acertar o puedes equivocarte terriblemente y no tienes la bola mágica para ver qué va a pasar y así asegurarte a la hora de tomarla. Con lo cual, cuando estás con un camino, ¿no? Cuando nosotros estábamos llegamos a tener 500 tiendas en Barcelona metidas dentro de nuestra plataforma. Era una plataforma que funcionaba solo con chat, sin catálogo de productos. Por eso también era muy rápido introducir las tiendas, porque simplemente era crear su perfil y ya está, no había que dedicar tiempo a generar el catálogo de productos. Pero cuando ya tienes 500 tiendas de verticales súper diversos, decidir renunciar a un 75% de tu base de oferta de marketplace porque no es lo que está aportando valor, es difícil porque dices, ¿y si me equivoco? ¿Y si esto es que todavía no ha despegado pero arrancará? Pero al final también, pues esto, ¿no? Tienes que mirar las métricas, tienes que ser un poco frío, tienes que creer mucho en tu proyecto, pero a la vez, rodearte de un equipo, rodearte de asesores, de mentores y de ser capaz de esto, ¿no? De pillar como 2 o 3 insights, conectarlos y decir, pues oye, arriesguemos, probemos por ahí, abandonemos esta parte porque nos quita foco, porque operativamente nos supone demasiado trabajo para algo que no hay retorno. Ahí también es medir mucho, ¿no? Y poner en la balanza qué me cuesta tener esto, ¿no? Porque, oye, si no te cuesta nada, pues bueno, también lo puedes mantener, pero a nosotros nos costaba mucho esfuerzo mantener formadas, que esas tiendas cuando les entraba un pedido supieran lo que había que hacer, porque teníamos muchas tiendas muy diferentes. Entonces, hubo que especializarse y ahí pues lo pones en la balanza y dices, oye, tener esto así me cuesta mucho, creo que el camino es otro, con lo cual, venga, vayamos por ahí. Y no es la única vez, o sea, hemos tenido que ir, ese fue el pivot más grande, pero vas haciendo mini pivotes y es constante en el mundo de la startup. Genial, se necesita mucha valentía, ¿no? Y convicción en lo que estás haciendo. Sí, de alguna manera tener un poco tu hoja de ruta, ¿no? Es decir, tú tienes que tener tus 3-4 inputs que son los que de los que te fías, ¿no? Pues que claro, para ti pueden ser 3 métricas, puede ser 2 personas de referencia que utilizas como mentores y puede ser una persona del equipo o un socio. Entonces, cuando alineas esos 3 números con los 2 mentores, con el socio y un 70% van hacia un lado, pues ahí también te lo tienes que creer.
Sí, escuchar y ser crítico contigo mismo y con las ideas y con la deriva que tienes es importantísimo, porque además tenemos la suerte de ser pequeñas empresas con la capacidad de pivotar o de cambiar o de adaptarte muy rápido. Y si esos cambios lo haces en la dirección adecuada y con la rapidez y la estrategia adecuada, el crecimiento es muy rápido. O sea, se nota que tiene efecto. Y tú, Adrián, con el tema de la inteligencia artificial, que no es un concepto no como tan fácil de vender inicialmente, ¿cómo has hecho? ¿Cuál ha sido como la estrategia de comunicar esto de una forma atractiva? Sí, cuando nos preguntan cuáles son tus competidores, nosotros siempre decimos que es la tradición, ¿no? Porque trabajamos, al final es un modelo de negocio B2B dirigido a profesionales. Entonces, trabajar con los agricultores que tienen mucha experiencia es la actividad económica más antigua que llevan haciendo los humanos. Entonces, está como muy arraigado y cambiar eso es complicado. Pero bueno, al final sí que, en nuestro caso concreto, el suelo siempre se ha visto como el soporte de las plantas, pero la realidad es que tiene una función que va más allá de eso, ¿no? Es quien moviliza los nutrientes para, pues, un poco como nuestro sistema digestivo al final, ¿no? El microbioma humano. O quien protege a la planta o la hace resistente al estrés, o quien estresa a la planta para que la fruta tenga determinadas características, más azúcar, más sabor, pues lo que sea. Entonces, ese concepto siempre ha estado ahí. Lo que hay que saber es tocarlo adecuadamente. En nuestro caso, el salto de la inteligencia artificial ha sido no hacer una computación dirigida a las especies que vemos, sino a nivel de comunidad, de ecosistema, cómo esas especies se interrelacionan entre sí y tienen relaciones de concurrencia tanto positivas como negativas, o sea, sinérgicas o antagonistas. Y cómo esto lo traduces en algo de necesito un fertilizante rico en fósforo. Ahí es donde está el salto. Al final es unir muchas capas de información, la que generamos nosotros, con otra serie de datos y ver cómo eso genera una serie de patrones y que a medida que le vas nutriendo al sistema con más y más datos, esos patrones son más claros y aciertas o, digamos, concretas mucho más ese resultado. Entonces, no lo comunicamos, no contamos nada de esto, obviamente. Al final lo que le decimos es, mira, vamos a ver la vida que tienes en el suelo y en función de eso, como biosensor y biomarcador, te vamos a decir qué tienes que hacer. Hay que ir a lo fácil, porque si no, para eso estamos nosotros, ¿no? Para utilizar la genómica, para utilizar la computación y traducir. Pues lo que pasa cuando cogemos el móvil, ¿no? Al final cogemos una app y todo lo que pasa por detrás al usuario le da un poco igual. Lo que quiere es la inmediatez de la información que busca. Genial. Bueno, yo para ir cerrando, María, tú nos has dicho que no ha sido fácil porque la industria de la hostelería pues, es un poco tradicional, ¿no? Si pudieras ya para finalizar dar un consejo de tantas empresas que están en el nivel digital y quieren acceder al sector de la gastronomía, ¿cuál sería una buena forma como de acceder a ellos? Nosotros lo que hemos visto es comunicar a través del canal online. Hoy en día, sí, depende también del modelo de negocio que tienes, pero nosotros somos una SaaS, empezamos en 39 euros al mes, entonces no puedes gastarte mucho dinero para llegar a tu target, porque es que si no es una ruina. Y nosotros al final hemos hecho una marca muy fresca, hemos hecho una imagen muy fresca, además yo siempre digo, yo no vendo un software, yo vendo un servicio, eso también es un tema que quería comentar, nosotros vendemos en toda España, tenemos 650 clientes en toda España, de los cuales muchos no hemos visto la cara nunca y tenemos una relación muy buena con ellos, porque al final comunicamos en remoto, comunicamos por teléfono, por mail, por WhatsApp, por lo que sea, ¿no? Y yo creo que al final hoy en día hay que aprovechar ese tipo de canales, depende también de tu negocio. Si tienes un ticket muy alto y puedes gastarte en visitarles presencialmente, a lo mejor es una forma, pero nosotros en nuestro caso no. Entonces yo siempre recomendaría, creo, aprovechar las redes y la comunicación. Es que también redes sociales, esto suena como tan estándar, ¿no? Pero, sí, pero esa es la comunicación, que realmente es que hay una identidad detrás de una empresa. Y con valores y con gente y con equipo luchando. Bueno, yo creo que como en todas las mesas hoy nos podríamos quedar aquí hablando toda la tarde, pero pues tenemos que dar paso a la siguiente. Entonces, muchísimas gracias por haber venido. Y nada, pues esperamos seguir contando con ustedes para futuras sesiones del Culinary Action. Muchas gracias. Gracias. Gracias.